Perfecto. Empecemos entonces. Hago inicialmente un repaso rápido, muy rápido, respecto de lo que vieron. Ustedes vieron que un conductor tiene como características constructivas, o sea, respecto del material que constituye el conductor, dos parámetros que son importantes desde el punto de vista eléctrico, que son la conductividad y la resistividad. Cuando le conectamos una tensión a un conductor, aparece un campo eléctrico que se concentra dentro del conductor. Como se trata de un conductor, precisamente, tiene portadores de carga. Por lo tanto, apenas aparece ese campo eléctrico, esos portadores de carga van a movilizarse, a desplazarse, porque aparece una fuerza sobre ellos. Entonces aparece una corriente. Se establece una corriente por el conductor. Si consideramos L, el largo de ese cable, de ese conductor, y S, la sección del conductor, verificamos que la tensión entre los extremos del conductor es igual al campo eléctrico por el largo del conductor. Esto lo dedujeron en clases pasadas. Por otra parte, vieron la primera ley de Ohm, que justamente estudia el comportamiento en conductores, y vieron que había una constante de proporcionalidad entre la tensión y la corriente en un conductor. Y esa constante es lo que llamamos resistencia, resistencia eléctrica del conductor, siempre y cuando que mantengamos la temperatura constante. Esta sería la expresión matemática de la ley de Ohm, de la primera ley de Ohm, y este gráfico, una recta, la expresión gráfica de la ley de Ohm. La unidad de resistencia eléctrica es el ohm. También vieron que en el caso de obviamente esta constante depende de parámetros constructivos del mismo conductor, o sea, del material, del largo, de la sección. Por lo tanto, se podía deducir esta expresión que nos da la resistencia eléctrica de un conductor. Es igual a la resistividad, que eso es una constante, se saca de tablas, por el largo dividido la sección. Todos parámetros constructivos. Definimos la inversa de la resistencia como la conductancia. Conductancia eléctrica es la inversa de la resistencia. La unidad de conductancia se lo llama Siemens, también se lo llama mho, que sería ohm al revés, digamos, y el símbolo es justamente la letra griega omega dada vuelta al revés. Esta primera ley está restringida a esta condición de temperatura constante. Hay una ley que es más general, que es punto a punto, por eso también se lo llama ley de Ohm puntual, que nos dice que la conductividad por el campo eléctrico es igual a una magnitud que definieron ustedes en la teoría que se llama densidad de corriente por el conductor, que también se define de esta forma, como la relación entre la corriente que circula por el conductor dividido la sección, el área transversal. Estas son expresiones más generales. También vieron que esa circulación de corriente en un conductor generaba calor. O sea, la energía eléctrica que uno le transfiere al conductor cuando le aplica una tensión va a parar en algún lado. Bueno, sale del conductor en forma de calor. Por lo tanto, se va a desarrollar una potencia si yo mido la cantidad de energía por unidad de tiempo. Esa potencia está dada por la ley de Joule,
potencia eléctrica, y nos dice que es igual a la tensión en el conductor por la corriente que circula por el conductor. Si ponemos la potencia en función de la resistencia, nos queda que la potencia es igual a la resistencia por la corriente al cuadrado, o lo que es lo mismo, la tensión al cuadrado dividido la resistencia. De acá sale esta curva, que vemos que es una parábola, porque esto es una ecuación cuadrática, por lo tanto la curva va a ser una parábola, que sería la expresión gráfica de la ley de Joule. Esta sería la expresión matemática o analítica. Esta sería la expresión gráfica de la ley de Joule, una parábola. O sea que la potencia aumenta de manera cuadrática con el aumento de la corriente. La unidad de potencia eléctrica es el watt. Y el calor que desprende un conductor o un resistor, llegado el caso, ese calor que se desarrolla en un resistor, siendo potencia, energía sobre tiempo, bueno, la energía, en este caso en forma de calor, va a ser la resistencia por la corriente al cuadrado, o sea, la potencia por el tiempo. Habitualmente, cuando uno habla de calor, no utiliza la unidad de energía Joule, sino que utiliza esta otra unidad que se llama caloría, y hay una equivalencia entre Joule y caloría, de manera tal que un Joule es 0,24 calorías, por lo tanto, de ahí sale este número que está acá incluido en la fórmula. O sea que con esta expresión calculamos la cantidad de calor que emite un resistor o un conductor cuando circula corriente por él por unidad de tiempo, ¿no? Todo esto ya lo han visto en clases pasadas, es un repaso nada más. También vieron las leyes de Kirchhoff, o sea, previamente definieron la terminología que usamos en circuitos, definieron lo que era un circuito, lo que era una rama serie, lo que era una rama, lo que era un circuito serie, un circuito paralelo, lo que era un nodo, una unión, lo que era una malla o un lazo. En base a eso, plantearon las leyes de Kirchhoff. La primera ley es la ley de nodos. ¿Qué dice la ley de nodos? Que la suma algebraica de las corrientes actuantes en un nodo es cero. Algo bastante obvio, ¿no? Todo lo que entra tiene que salir. O sea, todas las corrientes que ingresan, que vamos a adoptar signo positivo para las que ingresan al nodo, tiene que ser igual a las corrientes que salen. Vamos a suponer darle signo negativo. Por eso decimos suma algebraica, o sea, con su signo. Cada corriente con su signo. Y la segunda ley de Kirchhoff es la ley de mallas, que nos dice que la suma algebraica de las tensiones actuantes en un lazo o en una malla es cero. También acá es una suma algebraica, o sea, cada tensión con su signo. También vieron qué ocurría cuando se hacía una asociación serie de resistores, o sea, se ubicaban resistores en serie. Bueno, dedujeron que la resistencia total, serie, es la suma de las resistencias parciales de ese circuito serie. Y en el caso de la asociación paralelo de resistores, nos quedaba esta expresión que nos daba la resistencia total paralelo de ese circuito. En el caso de que fueran dos nada más los resistores, bueno, esta expresión queda reducida a esta que es más simple. En el caso de que fueran dos nada más los resistores que están en paralelo. También vieron el circuito divisor de tensión. Lo recordamos rápidamente. Tenemos una serie de resistores en serie, se aplica una tensión a la entrada y vamos a tener una tensión a la salida. Va a haber una corriente que va a ingresar, obviamente, porque si tenemos una tensión aplicada acá en estos puntos, va a haber una corriente entrante,
Y vamos a suponer, o sea, para que este circuito sea un divisor de tensión, se tiene que cumplir esta condición, que la corriente de salida, si es que hay corriente, en todo caso, si no hay, será igual a cero, esa corriente tiene que tender a cero, tiene que ser prácticamente cero o tiene que ser despreciable frente a la corriente de entrada. De manera tal que la corriente por la parte baja del divisor, que yo acá llamé IN, tiene que ser prácticamente la misma que la corriente que ingresa al divisor. Si eso se cumple, entonces sí es un divisor de tensión, si no es otra cosa, y ya no se puede aplicar esto. Si eso es así, corriente de entrada es igual a la corriente por el divisor. La corriente de entrada va a ser la tensión en la entrada, es la ley de Ohm. La tensión en la entrada dividido toda la resistencia serie equivalente, que es la suma de todos los resistores. Y la tensión a la salida va a ser, la corriente a la salida, IN, perdón, va a ser la tensión de salida dividido RN. Bueno, despejamos acá la tensión de salida y nos queda esta expresión genérica de un divisor de tensión. Si el divisor está formado solamente por dos resistores, entonces nos queda reducida a esto el circuito nos queda así, tensión de entrada, tensión de salida, y la expresión nos queda de esta manera. Tensión de salida igual a la tensión de entrada por el resistor que está sobre la tensión de salida, dividido la sumatoria, en este caso dos nada más, resistores que forman el divisor. Y también vieron el circuito divisor de corriente. Vamos a recordarlo rápidamente. Para, supongamos, dos ramas, va a haber una tensión aplicada al divisor, una corriente entrante al divisor de corriente y dos corrientes de derivación. La tensión V va a ser igual a R1 por I1, es la ley de Ohm. Aplico la ley de Ohm. También va a ser igual a R2 por I2, aplicando la ley de Ohm. Y también, si yo tomo acá este paralelo, o sea, estos dos resistores los resumo en uno solo, la tensión B va a ser igual a la R paralelo por I, que es la corriente que ingresa al divisor. Igualando, en este caso con la primera ecuación, la tercera con la primera ecuación, de acá despejamos que la corriente por la derivación 1 del divisor es igual a la corriente entrante por la resistencia de la otra rama dividido la suma de los dos resistores. Este es el circuito divisor de corriente. Bien, vamos a hacer un ejercicio que está en la guía 2, es el ejercicio 11, donde nos plantean este circuito, nos dan todos los valores de los componentes, y nos piden calcular la tensión, acá dibujada VL, sobre el resistor RL, y la potencia en RL. Tenemos como dato la corriente acá saliente, que es igual a la corriente entrante, ¿no es cierto? Porque nosotros podemos tomar esto todo como un bloque, donde por acá ingresa corriente y por acá sale. Vemos claramente que es un divisor de corriente, entonces tenemos una primera rama con R1 con una corriente I1, y una segunda rama donde va a circular IL. Siendo un divisor de corriente, planteamos la fórmula que vimos en la diapositiva anterior y que ustedes vieron en la clase anterior también. En este caso, la rama donde está la corriente que queremos calcular está constituida por R2 más RL. Reemplazamos por los valores, la corriente entrante 5 A, R1 8 ohm, y abajo la suma de los tres resistores. Nos da que la corriente por la carga, por RL, es 3,33 A. Calculamos la tensión,
aplicando la ley de Ohm, simplemente, 3 por 3,33, y nos da que la tensión a la salida es de 10 volts. Nos piden calcular la potencia, entonces aplicamos la ley de Joule. La potencia en un resistor es R por I cuadrado. En este caso R1 por I1 al cuadrado. Como tenemos la corriente ingresante y tenemos IL, hay tres corrientes ahí actuando en el nodo, por lo tanto podemos hallar I1. I1 va a ser la diferencia entre I y IL, como está acá entre paréntesis. Reemplazamos por los valores y obtenemos que la potencia en el resistor 1 es de 22,2 watts. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan bien? ¿Alguna pregunta? No, profe, se escucha bien. Ah, Bueno, se entendió el ejercicio, sencillo, ¿no? Es aplicar la fórmula. Vamos a ver otro ejercicio, el 14. En este caso, nos plantean este circuito, nos dicen que todos los resistores son iguales y que valen 1 ohm, todos los resistores. Y nos dan la corriente por R4 y 4, que vale justamente 4 amperes. Y nos piden calcular la tensión entre el punto A y el punto B. ¿Alguno tiene alguna sugerencia de cómo hacerlo? y tendría que sumar los valores de la resistencia dependiendo si están en serie o en paralelo y ya el cálculo de valor de corriente. ¿Vos decís reducir todo este bloque a un solo resistor? Creo que podría ser, ¿no? Claro, pero eso no te pide el ejercicio. Está bien, lo podrías hacer, pero el ejercicio no te pide eso. O sea, no te pide el resistor equivalente del circuito. Lo que te pide es otra cosa. Te pide cuánto vale la tensión entre el punto A y el punto B. O sea, vos vas a hallar la resistencia equivalente y con eso ¿qué haces? Si no tenés la corriente ni la tensión. ¿Algún otro? ¿Alguna sugerencia? ¿A ninguno Yo se le ocurre nada? calcularía, ¿me escucha? ¿Sí? Yo primero calcularía la tensión en R4 y ahí sabría que esa misma tensión sería la que está en paralelo, que sería R7 paralelo con R6 más R5. Claro. Calcularía esa corriente con la tensión Y de ahí R4 empezás a que sería la trabajar. misma. Si hay la suma de esas dos Sí, corrientes sería la corriente por R3 y ahí voy claro, para la izquierda. claro. Eh, siempre hay que empezar por lo que tenemos, chicos. Fíjense, yo tengo el valor de todos los resistores y tengo la corriente por R4. Bueno, si tengo la corriente y tengo el valor del resistor, puedo hallar la tensión en R4. Eso lo puedo hallar. Entonces tengo que arrancar por ahí, por lo que tengo. Entonces, primero voy a llamar a este nodo C y a este nodo D. Les pongo un nombre para trabajar sobre esos nodos. Entonces hago eso, aplico la ley de Ohm sobre R4. Entonces la tensión en R4, que va a ser la tensión dB, o sea, entre el nodo D y el nodo B, que el nodo B es todo, este punto de abajo, ¿no? Ese sería un único nodo. Va a ser igual a R4 por I4. Es la ley de Ohm. Reemplazamos 1 por 4, 4 volts. Y después, sí, una vez que tengo esta tensión, yo puedo hallar la resistencia que hay de acá para allá, para la derecha. La voy a denominar R minúscula a la resistencia equivalente. Y esa resistencia equivalente va a ser R7 en paralelo con R6. Como está eso en serie con R5, se lo sumo y llegué hasta acá. Y eso a su vez en paralelo con R4. Y eso es lo que puse acá, ¿ven? Puse R4 en paralelo con todo esto, que es R5 más el paralelo de R6
con R7. Y ahí sí voy a poder borrar estos 4 resistores y reemplazarlo por un resistor equivalente teórico que lo llamo R minúscula. Vamos a hallar cuánto vale. Son todos resistores de 1 ohm, por lo tanto, el paralelo nos da 0,5 acá, más 1, todo el corchete nos da 1,5, a su vez en paralelo con 1 ohm, nos da que el resistor equivalente de R minúscula es 0,6 ohm. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, entonces avanzamos. Nos queda el circuito ahora reducido a este, que está acá, donde R minúscula es un resistor equivalente, teórico. Bien, como conozco R minúscula y conozco la tensión dB, que la hallé, fue lo primero que hallé, la tensión dB, puedo hallar la corriente por acá. O sea, puedo hallar la corriente I3. ¿Ven? Hago eso, reemplazo, 4 dividido 0,6, me da 6,67 amperes. Y como tengo la corriente I3, puedo hallar la caída de tensión en R3. O sea, la tensión CD va a ser R3 por I3. Aplico la ley de Ohm. Fíjense que este ejercicio se resuelve exclusivamente aplicando la ley de Ohm y el concepto de nodo, suma de corrientes en un nodo. Reemplazamos, nos da 6,67 volt, la tensión CD. La tensión CB, esta tensión entre C y B va a ser la suma de la tensión CD más la tensión DB. Nos da 10,67 volt. Bien, y ahora hago lo mismo. Ahora voy a hallar otro resistor equivalente, que lo llamo R minúscula prima, que me represente este bloque de acá. Entonces, R minúscula prima va a ser R2 en paralelo con R3 más más R minúscula. Reemplazamos por los números. Esto va a ser 1,6 porque R minúscula era 0,6. Hacemos el paralelo y nos da prácticamente lo mismo que R minúscula, 0,61. Y el circuito nos queda de esta manera ahora. Calculamos I1, porque la tensión CB la hallamos antes. Reemplazando por los números nos da 17,47 amperes. Teniendo la corriente I1, puedo hallar la caída en R1, o sea, la tensión AC, va a ser R1 por I1, 1 por 17,47, 17,47 volt. Finalmente, la tensión AB va a ser la tensión AC más la tensión CB. Reemplazando, nos queda que la tensión del punto A y el punto B es de 28,14 volt. Fíjense que lo único que usé fue la ley de Ohm. Y obviamente la asociación serie o paralelo de resistores, ¿no? Eso también conociendo ese concepto. Bueno, si no hay preguntas, avanzamos. Esto es todo para ejercitar lo que vimos en la teoría. Bien. Con estas herramientas que vimos hasta ahora, la ley de Ohm, la ley de Joule, las leyes de Kirchhoff, la reducción de un circuito paralelo o serie de resistores a un resistor equivalente, todo eso nos sirve para resolver circuitos sencillos, muy sencillos como el que vimos recién. Ahora, cuando se trata de un circuito más complicado, más intrincado, ya no podemos aplicar paralelo de resistores ni serie porque no es un paralelo el circuito, ni es, o sea, no podemos aplicarlo así. Entonces, hay que utilizar algún método distinto para esos casos. Bien, el método general para resolver cualquier circuito, no solamente los de continua, sino los de alterna, el método general
Es lo que vamos a ver ahora nosotros, que es el método de análisis por mallas y nodos. No vamos a demostrarlo, si bien lo podríamos demostrar porque tenemos las herramientas, simplemente se demuestra aplicando ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, pero no lo vamos a hacer. Sí les voy a decir cómo es el procedimiento para la resolución del circuito. Lo primero que hay que hacer es identificar en el circuito las corrientes en todas las ramas. ¿Qué significa identificar? Significa ponerle un nombre. O sea, en cada rama va a haber una corriente. Bueno, ponerle un nombre. Y no solo poner un nombre, sino colocar una flecha que represente a la corriente con un sentido de circulación de la corriente. Ahora, algunos de ustedes me dirán, bueno, pero yo no sé en qué sentido circula la corriente. No importa. Uno adopta un sentido de circulación, inicialmente. Después, si la corriente nos da con valor negativo, lo único que significa es que la corriente tiene el sentido opuesto, nada más. Pero el valor va a ser correcto. Entonces, lo primero que hay que hacer es, en todo el circuito, identificar todas las corrientes por todas las ramas. Una vez que hicimos eso, vamos a identificar todas las tensiones que hay en el circuito. Tanto las tensiones de las fuentes, sean de corriente o de tensión, y las caídas de tensión en los resistores. Tanto los resistores propiamente dicho, como las resistencias asociadas a los conductores, como a los componentes, si es que no se puede despreciar, a las fuentes, si es que no se puede despreciar, etc. O sea, repito, lo segundo que vamos a hacer es identificar todas las tensiones que están actuando en el circuito. ¿Cómo las identificamos? Bueno, también con una flecha, donde la flecha va a indicar la polaridad, la base de la flecha es el negativo y el puntero de la flecha el positivo de la tensión. Por ejemplo, en el caso de una fuente de tensión, ya conocemos el borne positivo y el borne negativo, o sea que este sería, con esta flecha representamos esa tensión. Y en el caso de un generador de corriente, el borne saliente del generador de corriente, ahí vamos a tener la tensión positiva sobre el generador de corriente. Y en el caso de un resistor, si la corriente circula en un sentido, por ejemplo este que está dibujado ahí, la caída de tensión en la resistencia es al revés. Entonces, así es como vamos a representar, con una flecha, todas las tensiones que están en el circuito. Una vez que hicimos eso, el tercer paso es aplicar la ley de Kirchhoff, la primera, la ley de nodos, sabiendo que si tenemos una cantidad n de nodos en el circuito, van a quedar planteadas n-1 ecuaciones. O sea, si tenemos 3 nodos en el circuito, solamente se pueden plantear 2 ecuaciones de nodos. Tienen que ser nodos ciertos, o sea, no nodos que son todos convergentes a un único nodo, como en el ejercicio que hicimos antes. No, no, no. Ahí abajo había un único nodo. A eso me refiero. Una vez que hicimos eso, en cada malla del circuito se aplica la segunda ley de Kirchhoff o ley de mallas. Y una vez que hacemos eso, o sea, sumamos todas las tensiones en cada malla, y una vez que hacemos eso, por ley de Ohm, se expresan las tensiones en función de las corrientes. Y van a quedar tantas ecuaciones como mallas tenga el circuito. Lo que ocurre es que en general
no es necesario usar todas las ecuaciones, o sea, plantear todas las ecuaciones de mallas. Con algunas nos va a alcanzar para resolver y para hallar las incógnitas que tengamos, que nos pidan, digamos, ¿no? Y finalmente, según el circuito, bueno, como les dije, se plantea el sistema de ecuaciones más conveniente y se obtienen las incógnitas, sean estas tensiones o corrientes. El sistema se resuelve matemáticamente utilizando el método que ustedes sepan o que quieran utilizar. O sea, ustedes este año, en primer año, en álgebra, ven varios métodos para resolver ecuaciones, sistemas de ecuaciones lineales. Pueden usar sustitución, pueden usar el método del determinante, pueden usar, hay otros métodos de Kramer, en fin, hay otros métodos. Bueno, cualquiera de esos métodos lo pueden utilizar para hallar las incógnitas. Esto es algo general. Vamos a aplicarlo. Vamos a hacer el ejercicio 16 de la guía 1. El ejercicio 16 nos plantea este circuito donde tenemos dos fuentes de tensión, dos pilas. Una tiene 12 volt, esta pila A, y la pila B tiene una tensión de 6 volt. Y después nos hablan de resistencia interna. Todavía no lo vimos eso, lo vamos a ver la clase que viene, cuando veamos fuentes. Simplemente les digo que es una resistencia que está asociada a la fuente de tensión, que es interna, pero que a los fines circuitales se puede representar afuera de la batería, siempre sabiendo que en realidad está dentro, ¿no? Pero ubicándola en serie sería lo mismo desde el punto de vista del análisis eléctrico del circuito. Y nos dan justamente los valores de resistencia interna. Los valores de resistencia interna de una fuente de tensión tienen que ser bajas, lo ideal es que sea 0. En el caso de fuentes reales, no va a ser 0, van a ser valores muy bajos de resistencia. Y nos dicen que están conectadas en paralelo las dos baterías, las dos pilas, y tienen un resistor conectado, el resistor R. Y nos dan como dato la corriente que circula por el resistor. Entonces nos piden hallar los valores de tensión de las dos pilas. No, eso lo tenemos. El valor del resistor y las corrientes por las pilas. Ahí está. Nos piden el valor del resistor y las corrientes que circulan por las pilas. Entonces, siguiendo el procedimiento que yo les dije antes, bueno, inicialmente representamos la resistencia interna de esta forma. Siempre que tengan una fuente de tensión, la resistencia interna la pueden representar como un resistor en serie con la pila en sí, y de esa manera vamos a poder trabajar el circuito eléctricamente. Tenemos dos nodos, pero que en realidad o sea, tenemos dos nodos en el circuito, por lo tanto, ¿cuántas ecuaciones de nodos vamos a poder plantear? Una sola. Una sola, porque son redundantes las dos. Si yo planteo la ecuación de nodos acá en el nodo A es similar a la del nodo B. O sea, no, con una sola es lo mismo. Primer paso, definimos las corrientes. Ya teníamos la corriente por R, que es dato. Bueno, definimos las corrientes IA y B. Y les doy el sentido que me parece a mí. No importa después si es ese o es otro. Después, al final, vamos a saber cuál es el sentido. Le pongo un nombre y le ubico una flecha representando la corriente. Después represento las tensiones. Primero las tensiones en las pilas.
Que eso es muy fácil porque la pila tiene un borne positivo y un borne negativo, o sea que es muy fácil representar las tensiones. Y ahora vamos a representar las tensiones en las resistencias. Primero en el resistor R. Como les dije en la diapositiva anterior, cuando la corriente va en un sentido, por ejemplo ahora va hacia abajo, bueno, la caída de tensión es hacia arriba. Y ahora vamos a ver las caídas de tensión en las resistencias internas. Fíjense que la corriente acá va hacia arriba, entonces la caída es hacia abajo en RA. Y en el caso de RB, la corriente ven que va hacia abajo, entonces la caída de tensión es hacia arriba. Bien, una vez que hacemos esto, planteamos la primera ecuación, que es de nodo. Entonces, fíjense, hay una corriente entrante que es IA y dos corrientes salientes. Entonces no queda otra que IA es igual a I más IB. Y ahora acá tenemos, este circuito tiene tres lazos en los cuales podemos plantear ecuación de mallas, o ecuación de lazo. Yo ahora planteo esta malla, voy a plantear ecuación de la segunda ley de Kirchhoff acá, en esta malla. Entonces es muy fácil. Una vez que identifiqué las tensiones, es muy fácil. Me ubico en cualquier punto del lazo y lo empiezo a recorrer y me fijo las tensiones como vienen, si vienen a favor o vienen en contra. Entonces, si yo recorro así en el sentido de las agujas del reloj, me encuentro con la tensión en R de punta. Viene en sentido contrario. Bueno, esta es la otra malla que voy a plantear. Y esta es una tercer malla. Entonces les decía, en la malla 1, fíjense, yo arranco acá con BA, me encuentro con BR al revés, porque está de punta, y me encuentro también con la tensión en RA minúscula al revés. Entonces me queda de esta manera la ecuación de tensiones. Ahora, aplicando la ley de Ohm, reemplazo en las caídas de tensión, acá y acá. La caída en R va a ser R por I, la caída en RA va a ser RA por IA. Y ahora planteo esta tercer malla, la ecuación en esta tercer malla. Haciendo lo mismo, empiezo a recorrer, entonces escribo BA, llego a BB, que está en contra, RB, la tensión en RB también está en contra, sigo recorriendo la malla, y llego a RA, y la tensión en RA también está en contra. Reemplazo, aplicando la ley de Ohm, en las caídas en los resistores, BRB va a ser RB por IB, y BRA va a ser RA por IA. Y me quedan dos ecuaciones, con dos incógnitas, porque yo acá lo que no conozco es la corriente IA y la corriente IB. Pero usando la ecuación 1, puedo reemplazar en cualquiera de las dos. Por ejemplo, reemplazo en la ecuación 3, fíjense, reemplacé IA usando la ecuación 1. Acá, ¿ven? En lugar de IA puse su equivalente, que es esto que está acá. Entonces me queda esta ecuación donde tengo una sola incógnita que es IB. Despejo de acá IB, reemplazo por los números, me queda 12, menos 6 es 6, menos 6 es 0. Quiere decir que la corriente en la batería B es 0, no hay corriente por la batería B. Al no haber corriente, de la ecuación 1 en el nodo, me queda que la corriente en el nodo A es igual a I. O sea, la corriente IA es igual a I. O sea que es igual a 3 amperes. Y finalmente, para hallar el valor de R, uso la ecuación en la malla 1 y reemplazo acá ahora. Entonces de ahí despejo R, reemplazando por los valores, me da que el resistor es de 2 ohm. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, ninguna. ¿Entendió? El resto, que está Sí, sí. totalmente callado.
Ninguna, profe. Bueno, No, bien. Sí, profe, ¿se entendió? Bueno, están afilados, ¿eh? Bien. Avancemos entonces. Vamos a hacer este circuito, este ejercicio, el 20. Tenemos todos los datos, o sea, los valores, menos lo que nos piden hallar, que es el valor de la tensión B. Nos piden calcular el valor de la batería B. Después tenemos los datos de todos los componentes y nos dan la corriente por D. Nos dan esta corriente. Acá no dibujé la flecha, pero nos dan la corriente por acá. Acá hay una flechita que, no sé, se borró o olvidé ubicarla acá. Entonces, vamos a ponerle un nombre, porque acá tengo los valores. Vamos a llamar a la corriente por acá, que es dato IB, la corriente por la batería B, que es lo que queremos hallar. Son 5 amperes. Vamos a llamar a esta batería B1, a esta batería de acá B2 y a esta batería B3. Y después le ponemos nombre también a los 3 resistores. A este lo llamamos R1 de 5 ohm, R2 de 8 ohm y R3 de 2 ohm. El circuito nos queda así ahora. Acá tenemos el circuito y los valores que nos da el ejercicio. ¿Qué hacemos primero que nada? Definimos las corrientes por las ramas. Tenemos 3 ramas en este circuito. Entonces definimos las 3 corrientes. Les pongo un nombre. Les puse I2 acá porque está R2 y acá le puse I3 porque está R3, simplemente. Y el sentido, les di un sentido arbitrario. ¿Cuál es el segundo paso? Profe, perdón, 3 Sí. ramas, ¿no? Dijo, sí. ¿Cómo? Dijo que eran 3 ramas, ¿no? Sí. Sí, Ah, perdón. 3 no entendía. ramas. 3 ramas. ¿Cuál sería el segundo paso? Identificar las mallas. No, antes de eso. Tenía que definir el sentido de la circulación de las tensiones, ¿no? Eran los Primero, 4 puntos que... claro, identificamos las tensiones en el circuito. Las identificamos, le ponemos un nombre. Y las representamos con una flecha. Entonces, primero las baterías, que es lo más fácil. Porque ahí no hay duda, porque la batería tiene borne positivo y borne negativo. O sea, que ahí no nos podemos equivocar. Entonces, en las 4 baterías le ponemos una flecha que representa la polaridad de la tensión. Recuerden, la base de la flecha es el negativo, el puntero de la flecha es el positivo de la tensión. Bien, nos faltaría las caídas de tensión, o sea, las tensiones en los resistores, en las resistencias. En este caso, las baterías no tienen, o sea, no consideramos la resistencia interna de las baterías. Eso depende del enunciado. En este caso, no nos hablan de resistencia interna, entonces para nosotros es 0 la resistencia interna de las baterías. Pero tenemos resistores. Entonces, ¿cómo hacemos para dibujar las caídas? Y bueno, nos tenemos que acordar. Acá la corriente va para arriba, ¿ven? Que hace así. Bueno, entonces la caída va para el otro lado. Si acá la corriente va hacia la derecha, la tensión es hacia el otro lado, hacia la izquierda. Acá en R3, la corriente va hacia la derecha, bueno, entonces la caída es hacia la izquierda. Y acá en R2, la corriente va hacia arriba, entonces la caída es hacia abajo. Una vez que tenemos esto, es más fácil hacer la ecuación de mallas, porque en general lo que se equivocan es en eso, en el signo de las caídas de tensión. Entonces este paso previo es importante hacerlo para no pifiar después, para no equivocarse después. Es el mismo caso de antes, donde también en el ejercicio anterior teníamos tres ramas. Bueno, acá también tenemos 3 ramas, o sea, hay 2 nodos, una única ecuación de nodos, podemos plantear. Entonces decimos, en el nodo A se va a cumplir que la corriente entrante es IB, entonces le pongo signo positivo y tengo 2 corrientes salientes. No, perdón,
dos corrientes. Bueno, acá le puse al revés el signo, no importa, eso es arbitrario, digamos, ¿no? Acá le puse a la corriente saliente le puse signo positivo y a las dos entrantes le puse signo negativo. Eso depende de ustedes. Pero una vez que adoptan un signo, digamos, una polaridad para las corrientes o para las tensiones, lo tienen que respetar. ¿Ahí qué significa? ¿Que I3 está entrando al nodo A? No, fíjate que I3 va hacia la derecha, I3 está saliendo. Lo Claro, que lo les digo quiero por el decir, signo. no, lo que les quiero, I3 es saliente. I2, ¿ves que I2 entra al nodo A? Y la corriente IB también entra al nodo A. Sí. Bueno, hay dos corrientes que entran y una que sale. Bueno, vos le podés poner el signo que quieras, pero siempre respetando una cosa a la otra. Porque en definitiva, si vos esto lo multiplicás todo por -1, la ecuación cambia los signos de los términos, pero es lo mismo. ¿Entendés? O sea que lo que sí tengo que Sí, hacer es sí. respetar. Digo, bueno, a las que entran le pongo signo positivo, entonces a la que sale negativo. O al revés, a la que entra le pongo signo negativo y a la que sale positivo. Pero eso tenés que eh, adoptarlo de entrada y continuar con ese, Criterio. ese criterio, digamos, ¿no? Que tenés que tener en cada nodo. Planteo esta malla, la malla 1. Podría haber planteado esta, planteé esta porque es más sencilla. Y aplico Kirchhoff. Entonces digo, en la malla 1 tenemos B1 menos BR1 más BR2. ¿Lo ven todos? Si yo recorro la malla así, en el sentido de las agujas del reloj, la que viene de punta es BR1. Entonces esa tiene signo negativo. Pongo las caídas de tensión, aplicando la ley de Ohm, en función de las corrientes, las caídas en los resistones, ¿no? Digo. Y me queda la ecuación así, reemplazando. Me queda una primera ecuación con dos incógnitas, D y I2. Ahora planteo la ecuación en esta malla, que la llamo 2, esta malla externa. En realidad es un lazo, ¿no? Pero... Entonces, en esa malla, acá sería malla 2, no 1, nos queda B menos la caída en R1, más B2, menos la caída en R3, menos B1, más B3. Y ahí se completa el recorrido de todo el lazo o la malla. ¿Lo vieron todos? ¿Están todos de acuerdo? Seguimos trabajando, ahora en las caídas en los resistores, aplicando la ley de Ohm, pongo eso en función de las corrientes. La caída en R1 va a ser R1 por IB, la caída en R3 va a ser R3 por I3, y el resto son las baterías. Reemplazando por los números, acá aplico la ecuación del nodo, porque si no tendría dos incógnitas. Entonces, porque no conozco ni B ni I3, entonces pongo I3 en función de I2 para poder trabajar con la ecuación 1. Seguimos acá trabajando matemáticamente, reemplazo por algunos números y llego a esta ecuación 2. También con dos incógnitas, las mismas, B y I2. Esto porque lo hice yo así. El método que ustedes usen para resolver estas tres ecuaciones, eso lo pueden definir ustedes. Bien, o sea que tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Acá están las dos ecuaciones. Bueno, ¿qué sistema usan para resolver? Podrían usar cualquiera, podrían hacer sustitución, o sea, de una ecuación despejar I2, por ejemplo, y después lo que obtienen lo meten en la otra. Pero yo, a veces, cuando son dos ecuaciones nada más, sustitución es lo más fácil, pero cuando tenés más de dos, cuando tenés 3 o 4 ecuaciones, ahí ya no es tan fácil, entonces conviene usar otro método. Yo acá lo hice, para que ya les quede,
usando determinantes. ¿Se acuerdan? Esto lo ven ustedes este año en álgebra. Se plantea el determinante de los coeficientes. O sea, los coeficientes son 1, 8 en la primera ecuación, y en la segunda es 1 y menos 2. Entonces, hacemos el determinante, va a ser 1 por menos 2, menos 8 por 1. Nos da menos 10. Y una vez que tenemos el determinante de los coeficientes, podemos hallar cualquiera de las dos incógnitas. A nosotros nos piden B. Vamos a hallar B, pero podríamos hallar I2 también, es lo mismo. Entonces, planteamos el determinante de los coeficientes, pero reemplazamos, en este caso, como queremos hallar B, en lugar de poner los coeficientes de B, ponemos los términos independientes. 25 y 10 sería en este caso. Y abajo, el determinante de los coeficientes, el delta. O sea que nos queda arriba 25 por menos 2, menos 8 por 10. Y abajo menos 10. Reemplazando y haciendo la cuenta, nos da que la tensión de la batería B es de 13 volts. ¿Alguna pregunta? No, profe. El resto, chicos, contesten, por favor. Sin preguntas, profe. Se entendió ¿Pregunta? bien. Bueno, Se entiende. andan un palazo, es impresionante. Profe, Sí, a mí yo pensé que, no me había quedado claro, pero después lo vi. En sí. R1 yo pensé que iba a haber una corriente para R1, no que la misma IB es la que multiplica R1 para allá. Es que es Yo una veo que rama esto, ¿ves que es un único claro, como camino? es No claro. hay, no hay otra cosa. O sea, es un único camino. O sea, que la corriente por la batería B es la corriente por R1. Ok, gracias, profe. Bueno, tienen un par más de ejercicios en la guía, que son un poquitito más, donde tienen que trabajar un poquito más. O sea, ahí ya le van a quedar un sistema de 3 ecuaciones. Lo pueden resolver ustedes como quieran. Yo lo hice con determinantes, sale fácil, rápido. Pero al margen de eso, lo importante es llegar a las ecuaciones. Y para llegar a las ecuaciones hay que plantear bien las ecuaciones de nodos y de mallas. O sea, son todos pasos que no son tan complicados, pero hay que hacer cada uno de esos pasos bien para que todo quede como debe estar, ¿no? Y el ejercicio se pueda resolver correctamente. Bien, continuamos entonces. También, la clase pasada, ustedes vieron el segundo componente pasivo, que es el capacitor. Vieron teoría y creo que hicieron algunos ejercicios. Vamos a repasar rápidamente, porque vamos a agregarle un par de cositas más al tema. Así que vamos a ver rápidamente. Recuerdan, el capacitor es un elemento pasivo, un elemento de circuito, donde se desarrolla un proceso energético reversible que consiste en que en ese elemento de circuito se acumula energía en forma de campo eléctrico, que luego es devuelta al circuito y de esa manera opera o trabaja el elemento de circuito. Si uno le aplica una tensión al capacitor, ¿qué ocurre? Se carga. Se acumula carga eléctrica en sus placas. Y de ahí sale la relación carga-tensión que nos da esta constante, que es la capacidad del capacitor, en este caso, capacidad eléctrica del capacitor. Si consideramos lo que hay entre las placas, que es un aislante, nosotros lo llamamos dieléctrico, podemos calcular cuánto vale la capacidad de un capacitor plano. O sea, el capacitor plano es cuando las placas están enfrentadas. Como ven, es proporcional
a este epsilon, que es un parámetro de los dieléctricos, según el material que usemos tiene un valor de epsilon, por el área de las placas dividido la distancia de separación entre las placas. O sea que con esta formulita, ustedes la usaron, hicieron un ejercicio creo, calculan el valor del capacitor. También se define esta magnitud que se llama densidad superficial de carga, que es la relación entre la carga eléctrica del capacitor y el área de las placas del capacitor. Densidad superficial de carga. Y hay un par de ejercicios en la guía donde necesitan trabajar con esto, el concepto. ¿Respecto de qué? Yo les pregunto, yo le aplico una tensión al capacitor, supónganse con este dieléctrico en verde. Se cargó el capacitor. Bueno, si el capacitor se cargó con una carga Q, va a haber un valor de densidad superficial de carga. ¿Cuánto va a valer? Y bueno, el valor de carga Q dividido el área, que tendrá un valor. Perfecto. Supongamos que yo desconecto la tensión. ¿Se modifica la densidad de carga? Si el capacitor es ideal, vamos a llamar que no tiene pérdidas, ¿se modifica o no? Si yo quito acá la tensión B, ¿qué opinan? ¿La densidad permanece constante o se modifica, Va a varía? mantener la carga. ¿Cómo? Va a mantener la carga. Bueno, y entonces, ¿qué va a pasar con la densidad superficial de carga? Va a ser constante. Va a ser constante, porque el área no cambia. Y la carga tampoco cambia, porque ¿a dónde van a ir las cargas? Si están ahí atrapadas en... Si yo desconecto la batería, los terminales están desconectados, o sea, no tienen a dónde ir. O sea, que se queda ahí la carga. Por lo tanto, la densidad superficial se modifica. Entonces yo les pregunto, si yo ahora quito el dieléctrico, esto que está verde acá lo saco. Y supónganse que eso verde era, no sé, cerámica, vamos a suponer. Y yo ahora lo saco y queda aire. Tiene otro valor de epsilon, de permitividad. Entonces yo les pregunto, ¿la capacidad va a variar del capacitor? Sí, va a variar, porque si epsilon cambia, va a variar C. Ahora, ¿la densidad superficial de carga va a variar? No, no va a variar, porque Q permanece constante y el área también permanece constante. Entonces, sabiendo eso, ustedes pueden acá pensar y darse cuenta que si yo modifico el dieléctrico, supongamos, lo mismo valdría si yo modificara el área, eso vale cuando es un capacitor variable, o modificara la distancia de separación, cualquier parámetro constructivo me variaría la capacidad, porque estaría variando cualquiera de estos tres parámetros. Ahora, la densidad, no, porque la carga no tiene a dónde ir, salvo que modifique el área, ¿no? Pero lo que sí va a variar va a ser la tensión en el capacitor y va a variar el campo eléctrico que hay en el capacitor. Entonces, les digo esto porque hay un par de ejercicios en la guía donde tienen que razonar eso y de esa manera lo pueden resolver. A su vez, esa carga que está acumulada en el capacitor representa una energía. Ese campo eléctrico que está formado ahí, que se mantiene, es una energía. Bueno, la expresión, esto lo vieron en la clase pasada, para calcular cuánto vale la energía almacenada en el capacitor, es esta fórmula que está acá. Y vieron que cuando uno combina distintos capacitores, por ejemplo los pone en paralelo, la capacidad total es igual a la suma. Y si uno los pone en serie, la capacidad total se obtiene con esta expresión. Y si son dos nada más los capacitores que están en serie, la capacidad total serie se obtiene con esta expresión. O sea, el formato de las fórmulas es al revés de lo que pasa con los resistores. Es al revés de lo que pasa con los resistores. Bien, esto lo vieron en la clase pasada. Es nada más que un repaso. Y también vieron el circuito RC.
que es un circuito de continua, donde vemos una primera etapa, que es durante el tiempo que se carga el capacitor, hasta que ya se cargó totalmente. O sea, el capacitor no se carga de manera instantánea, no existe eso. Tarda un tiempo en cargarse. Bueno, analizando este lazo, se llega a una ecuación diferencial donde la solución de esa ecuación es esta expresión. O sea, la carga del capacitor varía en el tiempo, o sea, el capacitor se va cargando a medida que pasa el tiempo siguiendo esta ecuación. Y la corriente por el capacitor va a ir disminuyendo siguiendo esta otra ecuación. Gráficamente, la carga sigue esta curva, que es una exponencial creciente, que se hace asintótica, digamos, a esta asíntota, a este valor, que es el valor de carga máxima. Para un valor tau, que llamamos constante de tiempo, tenemos el 63% de la carga máxima. Por eso es un valor de referencia el tau. Uno dice el tau de un circuito RC vale tanto, entonces uno tiene una idea de cómo reacciona, el tiempo que tarda en cargarse. Esto sale de la deducción de esta fórmula. ¿Y qué pasa con la corriente? Bueno, la corriente dijimos que va a ir disminuyendo. Una vez que se cargó del todo ya no hay más corriente. Bueno, pero la ley de variación es esta ecuación, esta expresión matemática, esta función matemática, que es una exponencial negativa. Y para el tiempo tau, la corriente bajó al 37% de la corriente máxima. Vamos a hacer un ejercicio. Hay un ejercicio en la guía, que es este, donde tenemos un circuito RC, nos dan el valor del resistor, el valor del capacitor y el valor de la fuente V. Y nos piden calcular la tensión en el capacitor 5 segundos después de cerrada la llave. Entonces, el valor de capacidad es una constante. Esto depende de las dimensiones y de cómo se construyó el capacitor. Y una vez que se construyó el capacitor, eso no cambia más. Eso no cambia más. Lo que siempre se va a cumplir es esta relación carga-tensión. Entre la carga y la tensión. Entonces, de acá yo puedo despejar la tensión, que es lo que me pide el ejercicio. Entonces, recordando la expresión de la carga, que lo vimos en la diapositiva anterior, surge de la teoría, reemplazamos, pero el valor C es a su vez carga máxima dividido tensión máxima, donde la tensión máxima es la tensión de fuente. Por lo tanto, podemos tallar carga máxima y nos queda esta expresión, donde vemos que la tensión en un capacitor es proporcional a la carga. O sea, son dos funciones exponenciales. Bien, ahora es reemplazar nada más. La constante de tiempo es un circuito RC, es R por C. El resistor vale 100 kiloohms, 100 por 10 al cubo. El capacitor es de 100 microfaradios, o sea, 100 por 10 a la menos 6. Nos da que la constante de tiempo, tau, es de 10 segundos. Reemplazamos en la fórmula. T es 5 segundos, tau es 10 segundos, V es 10 volt. Y llegamos a que la tensión sobre el capacitor 5 segundos después de cerrada la llave es de 3,93 volts. Es simplemente aplicar la fórmula. Si no hay dudas, continúo. Bien. Vamos a ver ahora qué ocurre, o sea, cuál es el comportamiento de un capacitor en un circuito de corriente continua. En un circuito de corriente continua. Nosotros sabemos que un capacitor, lo vimos recién, cuando le aplicamos una tensión, se va a cargar con un valor de carga Q.
Se cumple siempre esta relación carga-tensión, es una constante, que es el valor de capacidad del capacitor. El capacitor tiene una resistencia interna porque está fabricado con conductores, o sea, las placas son metálicas, son conductores, por lo tanto tienen resistencia. El capacitor tiene terminales que son conductores y también tienen resistencia. Por lo tanto, no se va a cargar de manera instantánea, sino que va a tardar un tiempo, porque esto constituye en definitiva un circuito RC como el que vimos recién. Entonces se trata de un circuito RC. Por lo tanto, se van a cumplir lo que vimos en la diapositiva anterior. O sea, la carga no va a ser instantánea, va a tardar un tiempo en cargarse totalmente. Para un tiempo tau, vamos a tener el 63% de la carga. Y si consideramos 5 veces tau, 5 veces el tiempo de la constante de tiempo, eso se puede deducir teóricamente, es muy fácil, calcular qué porcentaje de carga tengo con 5 veces tau, es reemplazar en esta fórmula nada más. Ya tengo 0,99 de la carga máxima, o sea que prácticamente estoy en la carga máxima, con un tiempo de 5 veces tau. Respecto de la tensión, vimos que es proporcional a la carga, o sea, tiene la misma forma, la misma forma. Y podemos deducir lo mismo, o sea que para 5 veces el tiempo de tau, yo voy a tener prácticamente la tensión de fuente, o sea, es 0,99 de la tensión de fuente. Y respecto de la corriente, nosotros vimos en la diapositiva anterior que la corriente es una exponencial negativa, que seguía esta fórmula, y va a tener esta curva que vemos acá en rojo, y va a ir disminuyendo, y vemos que una vez que pasó un tiempo de 5 veces tau, ya es prácticamente cero la corriente, es 0,01 veces la corriente máxima. Entonces, nosotros podemos, dado que tenemos este comportamiento entre la tensión y la corriente, nosotros podemos decir que hay dos etapas en el funcionamiento del capacitor cuando se carga. Lo mismo podríamos decir cuando se descarga, pero bueno, ahora estamos analizando el proceso de carga. Esta raya acá que yo puse en celeste es algo arbitrario, pero podemos decir que hay dos etapas. Una primera etapa que está acá en amarillo, que lo llamamos régimen transitorio. En esa etapa, el capacitor se está cargando, está variando continuamente su valor de tensión y continuamente su valor de carga. Y varía la corriente, va disminuyendo ahí, está cambiando. Hasta que pasó un tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo? Y es más o menos 5 veces tau. Una vez que llegó aproximadamente a ese tiempo, ya después la tensión permanece constante y es igual a la tensión de fuente, y la corriente es prácticamente cero. Bueno, en esta etapa hablamos de régimen permanente. O sea que cuando hablamos de un circuito que contiene un capacitor y nos dicen que analizar el circuito en régimen permanente, significa que el capacitor ya se cargó, ya llegó a esta etapa que está acá en gris. ¿Y qué ocurre cuando está en régimen permanente? Bueno, cuando el capacitor está en régimen permanente, la corriente por el capacitor es cero. ¿Ven que la curva está acá en rojo, que representa la corriente? La corriente en el capacitor, cuando estamos en régimen permanente, es cero. No hay corriente en el capacitor. En régimen permanente. Y la tensión va a ser la tensión con la cual se cargó, que dependerá del circuito. Pero lo importante es esto, que la corriente es cero. O sea que en ese caso, el capacitor es como un circuito abierto, como una llave abierta.
Es más, yo lo podría quitar del circuito en régimen permanente para el análisis del circuito. Porque es como si estuviera cortada esa rama donde está el capacitor. No hay corriente. Bien, dicho esto, vamos a hacer el ejercicio 26, donde tenemos que aplicar este concepto que es importante que lo sepa, que lo maneje. ¿Qué ocurre con un capacitor en un circuito de continua, de corriente continua, por supuesto en régimen permanente? El ejercicio lo dice claramente en el enunciado. Dado el siguiente circuito para régimen permanente, determinar. Entonces nos piden una serie de cosas. La potencia en las baterías, en las dos baterías, la potencia en R2, y después nos dice, y en el capacitor, calcular la carga del capacitor y la energía acumulada en el capacitor. Y nos dan los valores de los 3 resistores, los valores de las 2 baterías y el valor del capacitor. Entonces, uno si lo ve de entrada así el circuito, uno que diría que es muy difícil de resolver, o no, o les parece que es fácil. ¿Qué opinan ustedes? ¿Escuchan? Sí, ¿Hay, sí. ¿hay opinión o no? Se ve difícil, bro. Se ve difícil, ¿no? Bueno, sin embargo, no es difícil. Lo que tienen que hacer es darse cuenta de lo que les dije antes. Ustedes tienen que saber Como eso. no, O sea, tienen que saber. Hay ciertas cosas que las tienen que saber. El resto uno lo puede deducir en el momento, no hace falta acordárselo continuamente. Pero hay otras cosas que no, que uno las tiene que saber. Bueno, una de esas cosas que uno tiene que saber es que un capacitor en un circuito de continua, en régimen permanente, es un circuito abierto. Es como si fuera una llave abierta. Es como si no estuviera. No circula Repito, corriente, profe. es como si no estuviera. Perdón, ¿qué dijiste? Porque no circula corriente, porque ya está cargado, digamos. Ya está cargado. Estamos en régimen permanente. O sea, cuando el circuito se activa, durante un tiempo tenemos el régimen transitorio. Entonces ahí va a variar todo, van a variar todas las corrientes, hasta que el capacitor se cargó y ahí se estabiliza todo. Bueno, ahí entramos en régimen permanente. Si yo les pidiera el régimen transitorio, bueno, ahí sí es un despelote. Porque le diría, bueno, calculame tal cosa a los 5 microsegundos, bueno, entonces ahí sí. Pero no vamos a entrar en esa. Nos conformamos nosotros en primer año y en nuestra materia, que es una introducción, a que por lo menos manejen el régimen permanente. Entonces, recordando eso, en régimen permanente el circuito nos queda así. Lo saco el capacitor. Lo saco. Entonces, cuando me queda el circuito así, es una pavada esto. Porque, a ver si alguno se da cuenta rápido. ¿Qué es lo primero que puedo hallar? La resistencia en serie. ¿Qué es lo primero? A mí no me piden la resistencia en serie. Me piden las potencias. A las ¿Cierto? potencias de Yo la para fuente. calcular las potencias necesito las corrientes. Entonces tengo que calcular las corrientes. Pero fíjense, en R1, ¿yo conozco el valor de R1? Sí, lo Sí, conozco, es dato. ¿Y qué tiene conectado R1 en sus extremos? ¿Qué tiene conectado? según ¿No la tiene fuente 1. B1 en conectado? O sea que la tensión sobre R1 es B1. ¿Y yo B1 lo conozco? Sí, es dato. Entonces aplico la ley de Ohm y ya puedo calcular la corriente por R1. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que la corriente por un resistor es igual a la tensión sobre el resistor dividido el valor del resistor. 0,5. Lo que dé, no importa. Voy al concepto. Entonces, empiecen por lo que es más obvio, por lo que tienen ahí.
Ahora, acá el capacitor está, lo que pasa es que yo para el análisis circuital lo puedo quitar. Acá va a haber una tensión, que es la tensión que está en el capacitor, que yo la voy a necesitar después para calcular la carga y para calcular la energía. Pero bueno, eso después. Entonces, teniendo el circuito así, vamos a conectar este punto como referencia. Acá tengo 0 volt. Vamos a definir las corrientes. La corriente por V1 la llamo IB1, y la corriente por V2 la llamo IB2, no soy muy original. Y acá IR1. Tengo 3 corrientes, son 3 ramas. Pongo las tensiones, primero en las baterías y después en los resistores. Acá la corriente va para abajo, la caída es hacia arriba. Acá la corriente va hacia la izquierda, las caídas de tensión son hacia la derecha. Tengo 2 nodos. Bueno, puedo plantear una única ecuación de nodos. Entonces la planteo. Digo que la corriente IR1, que es saliente, es igual a la suma de las dos corrientes que entran, a IB1 más IB2. Planteo esta malla, la llamo malla 1, va a ser B1 más BR2 más BR3, bueno, esa es la malla externa en realidad, menos B2. Esta malla 1 es la malla externa. Y de ahí calculo IB2. Me da 1,5 amperes. Ahora, IR1, como les dije antes, es muy fácil, es B1 dividido R1. Es la ley de Ohm. Entonces, ya tengo IR1. Entonces, como tengo estas dos corrientes, reemplazando en la primera ecuación en el nodo A, calculo IB1. Reemplazo y listo. Ya tengo las 3 corrientes. Fíjense, acá la corriente me dio negativa. Entonces, ¿cómo tengo que interpretarlo eso yo? Bueno, como les dije antes, el signo negativo en la corriente indica o significa que el sentido que adopté es opuesto al verdadero. O sea que lo dejo todo como está, lo único que lo aclaro un costado, al costado del resultado aclaro, el signo negativo significa que el sentido de circulación de la corriente es opuesto al adoptado, nada más. Pero después yo la resolución tengo que continuar con el sentido que adopté al principio. O sea, no corrijo esto ahora, lo dejo así. Ya tengo las corrientes, o sea que ya puedo calcular las potencias. La potencia en la batería en una fuente de tensión es el valor de la tensión de la batería por la corriente que circula. Reemplazando, la potencia en V2 va a ser V2 por IB2, nos da 75 watts. La potencia en V1 es V1 por IB1, nos da menos 20 watts. Y eso significa, esa potencia negativa, significa que la batería 1 no está entregando energía al circuito, sino que está absorbiendo energía. Eso es lo que significa una potencia negativa en una fuente de tensión. En vez de entregar energía, como es lo normal, en este caso, está absorbiendo energía, recibiendo energía. Y finalmente, la parte del capacitor. Bueno, calculamos la potencia en R2. Como conozco IB2, es simplemente aplicar la ley de Joule, reemplazamos, nos da que es 11,25 watts, la potencia en R2. Y después en el capacitor nos piden la carga y la energía. Entonces, aplico acá en esta malla, fíjense, tengo 3 tensiones en esta malla y calculo BC, la caída de tensión en el capacitor. ¿Ven que es igual a V2 menos la caída en R3? La tensión en el capacitor BC es igual a V2 menos la caída en R3. Reemplazo y me da que es de 27,5 volt, la tensión en el capacitor. Teniendo la tensión en el capacitor ya podemos calcular la carga, nos da 555 microcoulomb, y la energía es C por V al cuadrado dividido 2. Reemplazamos por los números y nos da que la energía
en el capacitor es de 0,0076 joules. Ven que no hubo que hacer resolución de ecuaciones, no hubo que hacer nada intrincado, y averiguó un montón de cosas. Simplemente hay que saber razonar y darse cuenta cómo trabaja un capacitor en un circuito de continua en régimen permanente. ¿Alguna pregunta? No, profe, Si no hay ninguna. preguntas, entonces continuamos. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar con el tercer elemento pasivo, que es el inductor. Vamos a ver los inductores. Vamos a considerar un conductor, un cable conductor. Se verifica experimentalmente que si circula corriente por un conductor, eso los primeros físicos los descubrieron hace siglos ya, cuando eso pasa, cuando por un conductor, por un cable metálico, circula corriente, alrededor del cable aparece magnetismo, alrededor del conductor. Es un hecho físico, un fenómeno físico que se da. El magnetismo se estudia y se representa con varias magnitudes magnéticas. Esto lo van a ver con mayor detalle el año que viene en física. Simplemente nosotros vamos a nombrar algunas de las magnitudes magnéticas. La primera es el campo magnético, que se representa con la letra H. El campo magnético es un campo de fuerza, por lo tanto es una magnitud vectorial. Si consideramos el medio material que hay alrededor del cable, del conductor, o sea, no es lo mismo que haya aire, que haya vacío, que haya plástico, que haya otro material ferroso, digamos, cambia el valor del campo. O sea, no es independiente. Entonces, el parámetro, vamos a tener que definir un parámetro que me caracterice al medio material que hay alrededor del cable. Bueno, ese parámetro se llama permeabilidad magnética y se representa con la letra griega mu, esta letra. Se define otro vector que se llama inducción magnética y se representa con la letra B larga, que incluye o considera al medio que rodea el cable. O sea, va a ser un vector que va a tener la misma dirección y el mismo sentido que H, pero va a ser un poco más, el módulo va a ser más chico, justamente porque está afectado por el valor de mu. Es más, se define así: la inducción B es igual a mu por H. La unidad de campo eléctrico es amper por metro. La unidad de inducción magnética es Weber, que ahora después vamos a ver qué es, sobre metro cuadrado, o Tesla, que es una unidad que se usa ahora para el campo magnético. Bien, ahora, si yo considero cuántas líneas de campo cortan una determinada superficie de valor S, queda definido un flujo magnético. Ese flujo magnético matemáticamente se expresa así, como la inducción por la superficie considerada. La unidad de flujo magnético justamente es WB, que se llama Weber. Bien. Todo esto pasa si circula corriente por el conductor. O sea, si por el conductor no circula corriente, no tenemos nada de todo esto. No tenemos campo, no tenemos inducción, ni tenemos flujo, no hay nada.
Cuando circula corriente por el cable, me aparece el magnetismo que se manifiesta con estas magnitudes que acabamos de estudiar, que acabamos de ver. Ahora, obviamente, cuanto más corriente circula por el conductor, ¿qué piensan ustedes que va a pasar? Si la corriente es la causa del magnetismo, si yo aumento la corriente, ¿qué va a pasar con el magnetismo? ¿Va a aumentar o se va a achicar? Va a haber mayor campo magnético. Va a haber mayor, claro, porque es lo que origina todo. Entonces, el flujo magnético va a ser proporcional a la corriente que circula por el cable. Para poner el signo igual, multiplicamos por una constante de proporcionalidad, y justamente esa constante de proporcionalidad es lo que se llama inductancia, se representa con la letra L, y se llama inductancia del cable, del conductor. Y de ahí surge la expresión genérica de inductancia de un conductor como la relación entre el flujo creado alrededor del conductor por una corriente que circula por el mismo conductor. Ese es el valor de inductancia del conductor. La unidad de inductancia va a ser la unidad bueno, esto está al revés, la unidad de flujo dividido la unidad de corriente, o sea, sería Weber sobre Ampere, y generalmente tiene un nombre, ya una unidad específica que se llama Henry o Henrios, la unidad de inductancia. Bien. ¿Qué sería un inductor entonces? Bueno, idealmente un inductor es el elemento del circuito que produce un proceso energético reversible acumulando energía en forma de campo magnético, que luego es devuelta al circuito. ¿Qué es un inductor real? Bueno, un inductor real es un componente, es un dispositivo, que va a estar formado por un conductor dispuesto en arrollamiento. Y ese inductor está caracterizado por su valor de inductancia eléctrica. Entonces, un inductor real lo vamos a representar como el inductor ideal, o sea, que representa su valor de inductancia, con una resistencia interna, digamos, del propio inductor, que es la resistencia del conductor, porque el conductor, el cable tiene resistencia. Bueno, entonces lo representamos de esta manera. Con esta R representamos R minúscula. L representamos la resistencia eléctrica del conductor. A los inductores es muy común llamarlos solenoide o bobinas. Y acá les puse algunas fotos, algunas imágenes, con algunos inductores reales. Estos que están acá son los que habitualmente se usan en electrónica, son como resistores, o sea, son semejantes a inductores, son de muy baja potencia. Cuando ya el inductor trabaja con más potencia, o sea, circula más corriente, bueno, tienen el conductor es mucho más grueso, y bueno, puede ser longitudinal, como sería este caso, puede ser toroidal, como este caso, en fin. Puede ser con núcleo de aire, como en este caso, puede ser con núcleo ferroso, como sería este caso. Depende, según la aplicación, hay distintos tipos de bobinas o solenoides, inductores en general. ¿Por qué la disposición en arrollamiento? Bueno, también lo van a ver en física el año que viene, cuando yo el inductor, en vez de tenerlo así rectilíneo, yo hago una espira, el campo, en vez de esparcirse por todo alrededor del conductor, se concentra en el medio. Eso se demuestra analizando físicamente el conductor, digamos, se puede deducir que el campo y la inducción se concentran en el centro. Por eso que si uno quiere tener un dispositivo con mayor valor de inductancia, yo necesito crear más flujo con la misma corriente. Y bueno, para crear más flujo me favorece disponer el conductor así haciendo un arrollamiento.
Fíjense acá en este dibujito, se ve, estas líneas en celeste son las líneas de fuerza, líneas magnéticas de fuerza, o líneas de campo. Entonces fíjense cómo se concentra en el medio del arrollamiento. Todo esto cuando circula corriente, ¿no? Si no hay corriente no hay nada. Bien, si analizamos un poquito más, en el caso de un inductor longitudinal, que sería este caso, fíjense los parámetros constructivos. Tenemos el núcleo, que será de algún material. Puede ser de aire, o puede ser de plástico, o puede ser de hierro, De puede ferrite, ¿no? ser de ferrite, en fin, puede variar el material con que está hecho el núcleo. Va a tener un largo, una longitud. Obviamente el parámetro que va a caracterizar al núcleo es mu, la permeabilidad magnética del material del núcleo. Va a haber un largo, lo represento con la letra L, va a tener una sección transversal, S, y va a tener una cantidad de espiras, una cantidad de vueltas, el inductor, la bobina, ¿cierto? Bueno, cuando circula corriente, va a aparecer campo y va a aparecer inducción en el núcleo. Obviamente, cuanto más corriente, más magnetismo, o sea, más inducción B. Entonces, si deducimos el valor de B, no lo vamos a hacer de manera rigurosamente teórica, sino de una manera más bien intuitiva. Fíjense, ¿cómo afecta mu a la creación, a la aparición de campo magnético? Bueno, cuanto más permeable sea, cuanto el valor de mu sea más alto, mejor. Entonces va a ser directamente proporcional a mu, también al valor de corriente, eso ya lo dijimos. A mayor corriente, más magnetismo, o sea, más inducción. También el valor de mu. Y después, respecto de la sección, bueno, también. Bueno, el número de vueltas. Cuanto más vueltas, cada espira suma, aporta más magnetismo. Entonces, es directamente proporcional a n, que es el número de espiras, e inversamente proporcional al largo de la bobina. O sea, si yo tengo que tener las espiras tienen que estar bien apretadas. Si yo la estiro la bobina y hago como si fuera un rulo, se me escapa el magnetismo por entre las espiras. Entonces eso pierde eficiencia. Yo para concentrar más el magnetismo en el núcleo, necesito que las espiras estén bien pegadas una al lado de la otra, y cuanto más espiras, mejor, a igual largo. Lo que pasa es que eso tiene un límite, ¿no? Porque cada espira, el conductor tiene un diámetro. Bueno, con esta expresión podemos calcular el valor de la inducción B en el núcleo. ¿Qué pasa con el flujo magnético en el núcleo? Bueno, cada espira, por la definición de flujo magnético, va a ser AB por S. El flujo total va a ser el flujo que aporta el total de las espiras. Reemplazando, nos queda B por S por N, y por lo tanto la inductancia L del inductor, por definición, es el flujo total dividido la corriente, eso lo planteamos en la diapositiva anterior. Reemplazando, el flujo total es B por S por N, y reemplazando B por esta expresión que hallamos antes, la corriente se puede anular y nos queda esta fórmula que nos da el valor de inductancia de un inductor longitudinal. Fíjense que son todos parámetros constructivos, o sea, el valor de mu del núcleo, la cantidad de espiras, la sección del núcleo y el largo de la bobina, del inductor. El ejercicio 27, justamente, es un ejercicio muy sencillo donde tenemos que aplicar esto. Nos plantean calcular la inductancia de un solenoide formado por 200 espiras enrolladas en un núcleo cilíndrico de permeabilidad, nos dan el valor de mu, de 2 centímetros de diámetro y de largo 10 centímetros. Bueno, tenemos las n espiras, tenemos mu, que es la característica del núcleo, la sección. Bueno, calculamos la sección, no nos dan directamente la sección, nos dan el diámetro, nos dicen que es circular.
Bueno, el área del círculo es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Reemplazando, recuerden, hay que poner cada magnitud en su unidad. O sea, si es una distancia hay que ponerla en metro. Entonces, 2 centímetros es 0,02 metros. Entonces, la sección nos va a dar en metro cuadrado. Nos queda de este valor. Reemplazamos en la fórmula que hallamos en la diapositiva anterior. Reemplazamos. Colocamos el valor de mu. N 200 al cuadrado, el valor de la sección que hallamos antes, y el largo son 10 centímetros, o sea 0,1 metro. Entonces, poniendo estos números, nos aseguramos que la cuenta nos va a dar en henrios, que es la unidad de inductancia. El resultado es entonces 0,77 henrios. Ese sería el valor de inductancia de este solenoide. Es aplicar la fórmula nada más. Si hay alguna pregunta, abren el micrófono y me preguntan. Otro ejercicio. Si por el inductor del ejercicio anterior, o sea, el mismo inductor de antes, circula una corriente de medio amper, 0,5 amper, determinar el flujo y el campo magnético en el núcleo y la energía en el inductor. Bueno, tenemos el mismo inductor del ejercicio anterior, pero ahora le hacemos pasar una corriente. Entonces, nosotros sabemos, ya lo dedujimos en la diapositiva anterior, en el núcleo del inductor, el flujo, por definición de inductancia, el flujo total es L por I. Es aplicar las fórmulas que vimos antes. Reemplazando, la inductancia la calculamos en el ejercicio 27 anterior, 0,77 por 0,5, nos da que el flujo total en el núcleo del inductor es 0,385 Weber, que es la unidad de flujo magnético. Ahora, el flujo total, como vimos en la diapositiva anterior, es B por S por N. Pero B, también dijimos, la inducción magnética es mu por H. Entonces acá nos piden H, tenemos que calcular H, el campo magnético. Bueno, de acá podemos despejar H, porque el flujo total lo calculamos antes. Así que el campo magnético va a ser el flujo total dividido N, dividido S y dividido mu. Reemplazamos por los números. Yo acá no pongo las unidades porque me aseguro que cada valor está en las unidades de la magnitud en cuestión. Entonces estoy seguro que H me va a dar en la unidad de campo magnético, que es amper por metro. Bueno, el resultado es 1000 amper por metro. Es el valor de campo magnético. Bueno, y finalmente nos piden calcular la energía en el inductor. La energía es L por I al cuadrado sobre 2. Tenemos todos los datos, todos los valores. El valor de energía en el inductor es 0,096 Joule. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. Bueno, así como existe el circuito RC, también existe el circuito RL. Es un circuito de continua. Si nosotros queremos ver cómo es el comportamiento de la corriente por el inductor en el tiempo, hay que resolver este lazo, este circuito. Nos queda una ecuación diferencial que resolviéndola se obtiene esta expresión que nos da cómo varía la corriente en el tiempo. Y sigue una función exponencial igual a la de la carga del capacitor en el circuito RC. Una exponencial creciente. Que se hace asintótica la curva al valor máximo de corriente, que es B sobre R. También acá hay un valor de tiempo, que llamamos constante de tiempo, que es L sobre R. Esto surge del desarrollo matemático que hay que hacer para llegar a esta expresión.
Y para este valor de t, si yo reemplazo acá t por tau, llego que la corriente, para ese valor de tiempo, tau, es el 63% de la corriente máxima. La constante de tiempo del circuito RL. También, analizando las caídas de tensión acá en BL, se llega a que la energía acumulada en el inductor en forma de campo magnético es igual a L por I al cuadrado dividido 2. Esa es la expresión con la cual podemos calcular la energía almacenada en el inductor. Y también podemos plantear cómo es el comportamiento de un inductor en un circuito de corriente continua. ¿Cómo funciona un inductor? Haciendo un estudio parecido al que hicimos con el capacitor, planteamos que cuando le conectamos una tensión a un inductor, en realidad el inductor tiene una resistencia interna acá, cuando vemos el inductor real, o sea que trabaja como si fuera un circuito RL en realidad. Pero el valor de tensión en el inductor está dado por esta expresión, que la vamos a ver la clase que viene al principio, rápidamente, es la ley de Faraday, y vemos que es función de la corriente. Acá está la resistencia interna. O sea que se trata de un circuito RL, siempre es un circuito RL. Por lo tanto, valen las expresiones que hallamos antes. La corriente va a seguir esta curva, se va a aumentar de esta forma, hasta llegar al valor máximo. Y para el tiempo tau, que es la constante de tiempo, es L sobre R, en este caso sería la R propia de la bobina, del inductor, tengo un 63% de la corriente máxima. Y también acá, una vez que pasó 5 veces ese tiempo tau, ya prácticamente estoy en el valor de corriente máxima. Tengo 0,99 de IL. Esto reemplazando acá se llega a este valor. Y yo en lugar de T pongo 5 veces tau, llego a este valor, 0,99 IL. O sea que prácticamente estoy en el valor de corriente máxima. Y a su vez, la tensión en la bobina, que sigue esta curva verde que está acá, para un valor de 5 veces tau, es prácticamente cero. Es prácticamente cero. Ahí tengo 0,01 volt, o sea, 0,01 veces la tensión aplicada a la bobina, al inductor. Entonces acá también, dada que estas curvas describen el funcionamiento del circuito en el proceso inicial, también podemos plantear dos etapas bien diferenciadas. Una primera etapa que va a ser el régimen transitorio, donde varía la corriente y varía la tensión sobre el inductor, y después un régimen permanente, una vez que se estabilizó el inductor, entra en régimen permanente donde la corriente es prácticamente la corriente máxima y la tensión es prácticamente cero, como lo ven acá. O sea que la conclusión importante, que es lo que tienen que recordar, es que en un inductor, en un circuito de corriente continua, en régimen permanente, la tensión sobre el inductor es cero. Es un cortocircuito. Actúa como un cortocircuito el inductor. Eso es lo que tienen que recordar. Y en la guía hay un ejercicio específicamente para remarcar este concepto, que es el ejercicio 31. Nos plantean el circuito que está ahí en la figura, y también el enunciado lo dice bien explícito, está bien claro ahí. Dado el siguiente circuito considerado en régimen permanente. O sea, eso ya nos está diciendo cómo va a operar la bobina.
el inductor. También nos piden las potencias en las baterías, la potencia en R2, la corriente por la bobina y la energía en la bobina. También nos dan la información de los valores de todos los componentes. Entonces acá, así como en el ejercicio del capacitor, lo que tenemos que saber es cómo trabaja un inductor en un circuito de continua en régimen permanente. Es un cortocircuito. Entonces, si es un cortocircuito, este circuito me queda así. ¿Lo ven? Es un cortocircuito, es un cable que va de punta a punta. O sea, la bobina se transforma en un cable. Es un cortocircuito. Entonces, una vez que yo hice esto, el circuito se simplificó totalmente. Porque, por ejemplo, ¿va a circular corriente por R1? Les pregunto yo. Sí, ¿Está compartiendo algo que Sí. no se ve? ¿Cómo? Si está compartiendo otro tipo de imagen que el solo de la bobina y la tensión. Estoy en la imagen donde está el enunciado. Ahí lo veo, ahí está, ahí cambió. Bueno. Hay un pequeño delay. Entonces, nada, acá les muestro que la bobina es como si fuera un corto. Bueno, si hacemos el análisis, acá tengo el circuito, donde yo, en lugar de la bobina, puse un cortocircuito, que es como se comporta el inductor. Entonces, si ocurre eso, vamos a tomar este punto como la referencia del 0 volt. La tensión en el punto A es la misma que la tensión de referencia, 0 volt, ¿lo ven? Porque es un cortocircuito. O sea que este circuito se puede redibujar así. ¿Lo ven? Es el mismo, nada más que lo dibujé así para que nos resulte más fácil interpretar cómo hacer para calcular las corrientes. Porque en definitiva necesitamos saber las corrientes para calcular las potencias. Entonces, viéndolo así, entonces ahí se ve claramente que es muy fácil. Bueno, por acá circula IL, ¿no? Pero bueno, por la batería 1 vamos a tener la corriente IB1, que fíjense, esto es un lazo acá, o sea, no queda otra. Aplico la ley de Ohm, es B1 dividido R1, nos da que la corriente por la batería 1 es 0,02 amperes. La corriente por la batería 2, fíjense, acá se divide en dos, una por R2 y la otra por R3. Pero es muy fácil, porque la corriente por R2 va a ser B2 dividido R2, y lo mismo con la corriente por R3. Una vale 0,6 amperes y la otra vale 0,3 amperes. ¿Ven cómo se simplifica? Es directamente aplicar la ley de Ohm. Y la corriente IB2 es la suma de estas dos, ¿no? De IR2 y IR3. O sea, nos da 0,9 amperes. Y ahí ya tengo todas las corrientes. O sea que ahora ya está. Es aplicar la fórmula y listo. Las potencias de las baterías es tensión por corriente. B1 vale 2 volt. Por la corriente, que es 0,025 amperes, nos da 0,05 watts. La corriente en la batería 2, P2 por IB2, reemplazando, nos da 5,4 watts. La potencia en el resistor 2 es R2 por I, R2 al cuadrado, reemplazando 3,6 watts. ¿por qué por IR2 al cuadrado? Y la ley de Joule. La potencia, según la ley de Joule, la potencia que se desarrolla en un resistor es R por I al cuadrado. Es la potencia en un Perdón. resistor. Sí, La anterior es la potencia en una batería. Una batería es la tensión por la corriente. Bueno, y ahora trabajamos con el inductor. La corriente en el inductor. Bueno, fíjense, viendo acá el dibujo, no queda otra que IL es igual a IB1 más IB2. ¿Lo ven? IB2 viene por acá y llega al nodo A. IB1 viene por acá y llega al nodo A.
y sale IL, o sea que IL es la suma de esas dos corrientes. 0,625 amperes. Nos piden la energía, reemplazamos en la fórmula, tenemos ya todo para calcularlo, y nos queda finalmente que la energía en el inductor es 0,125 joule. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, o estudiaron mucho, o estos temas lo tienen muy claros, pero les digo que una cosa es que lo haga yo acá, y que ustedes me sigan, y otra cosa es encontrarse con el ejercicio y que ustedes sigan el camino, ¿no? Y encuentren el camino. Bueno, para eso lo que hay que hacer es practicar. Practicar. Para eso están los ejercicios de la guía, justamente para practicar. Bien, ya vimos entonces todas las leyes principales de la electrotecnia. Con esas leyes, que son muy pocas, la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, la ley de Joule, y un par, 2 o 3 expresiones más que nos ayudan a encontrar algunas magnitudes que a veces son de interés, con eso podemos resolver casi todos los circuitos. Y después, con el método general que les expliqué hoy, el método de mallas y nodos, en ese caso pueden resolver cualquier circuito. Lo que ocurre es que cuando el circuito es muy intrincado, bueno, se puede llegar a tener sistemas de ecuaciones de 4 o 5 ecuaciones y ahí ya es complicado la resolución. Entonces hay otros caminos también que pueden simplificar un poco la resolución del circuito que nosotros no vamos a ver. Nosotros simplemente vimos el método general. Método general. Bien, después vimos los elementos. Vieron las resistencias. En las clases anteriores el ingeniero Barbuto les explicó los distintos tipos de resistores que hay. Vieron las características. Hoy yo les conté, vieron las características de los capacitores. Hoy les conté un poco las características de los inductores. Vimos en qué consiste y cómo opera, cómo funciona en un circuito real. Entonces ya tenemos 3 elementos pasivos. Nos faltaría un elemento más pasivo, que es la inductancia mutua, y las fuentes. Entonces, la próxima clase, el próximo miércoles, ya en el horario habitual, o sea, cada curso en su horario, vamos a ver lo que nos falta y vamos a terminar haciendo, aunque sea 1 o 2 ejemplos de circuitos donde tengamos de todo. Un tutti frutti, tengamos resistores, capacitores, bobinas, fuentes de tensión y fuentes de corriente. Todo ahí mezclado y resolverlo. Encontrar lo que siempre nos pide un ejercicio, que son alguna tensión, o alguna corriente, o alguna potencia. Bien, entonces, si no tienen preguntas, dejamos acá la clase. Esta clase va a quedar grabada, la van a tener a su disposición. Y nos estamos viendo el próximo miércoles, chicos. Profe, había uno de los chicos que había preguntado hoy temprano Sí. en dónde es que suben las clases. A ver, ahí abro el chat. Las clases las tienen en el campus, en la página. Igualmente, todos ustedes reciben en el correo, cada vez que subimos una clase, ustedes son notificados en su correo personal, donde se les indica, ya tienen a su disposición la clase, esta es la clase número 7, no, la número 6, creo que es esta, la clase 6 o 7. Bueno, y ahí les dice, cada uno de ustedes lo reciben personalmente, lo único que tienen que hacer es abrir el correo y pinchar en el enlace, y ya pueden ingresar. Si no, pueden entrar al campus, ir a nuestra asignatura, a la página de nuestra asignatura, y ahí también las tienen, las páginas, las clases. O sea, tienen los enlaces para entrar al Drive, donde están las clases. O sea que es muy fácil, lo único que tienen que hacer es, ustedes, nada, prestar atención. Cuando reciben un mail, abrirlo, a ver qué está pasando. O sea, ahí tienen todo. Tienen todas las clases ya subidas. Yo esta clase la voy a subir, pasa que la tengo que dar mañana, vamos a ver cualquiera más ordenada y
el fin de semana ya la van a tener ustedes para el que la quiera volver a ver o la quiera, en fin, tomar nota o repasar algún tema, la van a tener. Bueno, si no tienen preguntas, nos estamos viendo el próximo miércoles, chicos. Chao, profe. Chao, hasta la semana que Gracias. viene. Nos vemos. saludos. Profe. Chao, chicos. Chao, hasta la semana que viene. Chao, profe, nos vemos la semana que viene. Chao, chao, chao.